parla, y es el tema de la estafa solidaria, que es para el Casal dels Infants. Entonces, se trata de que de aquí hasta que llegue a su término, cada mes cambiamos un tipo de tapa, el cual hay un tanto por ciento de este valor de esta tapa que va para el Casal dels Infants, donde el visitante que viene de fuera intenta sentirse lo más cómodo posible. Tanto puede ser en un restaurante chino, como puede ser en un restaurante indio, como puede ser un restaurante local. Entonces nosotros, dentro de lo que es el turista, gracias a que realmente nosotros es un restaurante que mucha gente conoce y que da que hablar, últimamente el turista importante lo tenemos en el turista, curiosamente, en el turista chino. Barcelona es una capital que, gracias a, por ejemplo, el congreso del World Wide Congress de los móviles, trae muchos turistas chinos. Y luego el conocedor también de lo que es las obras, como pueden ser las de Gaudí, pues hay muchos chinos que visitan Barcelona. En el caso del restaurante de Shanghái, las nuevas tecnologías, lógicamente como cualquier otro restaurante que pueda haber en Barcelona, han influenciado en unos modos operandi totalmente diferentes. Por ejemplo, lo que es las redes sociales. Normalmente en el restaurante, en el caso mío, que es un restaurante que está en un barrio totalmente alejado del centro de la ciudad, yo sé que cuando viene un cliente, sabes que no es un cliente, sabes que es su primera vez y sabes que cómo ha venido, ¿no? Antiguamente, cuando no existían las redes sociales, pues el boca a boca era la red social mucho, además con una calidad, digamos, de saber que realmente la persona que venía recomendada por una parte o por otra. Ahora seguro que lo que es el tema del Internet, la gente no solo es el boca a boca, sino que además va y consulta. Consulta realmente en las páginas, en la multitud de páginas que hay de críticas del restaurante, y que realmente también es otra herramienta más para saber realmente que esa visita que va a hacer al restaurante seguro que es del 100% fiable, ¿no? Cuando viene un turista, en este caso más de trabajo que visitar la ciudad, que también aprovecha para visitar la ciudad, yo intento que esta persona cuando venga pues se sienta cómodo con una cosa tan simple como es comer. Entonces, claro, no le voy a hacer comer O tan arroz. compleja, de José Bueno, María. sí, parece una cosa sencilla, La pero mayor parte realmente de los negocios del mundo se cierran comiendo o cenando. seguro. Sí, Y entonces, ciertamente. mi responsabilidad como persona de negocios y propietario de un restaurante es que el cliente cuando venga pues realmente salga lo más contento posible. Y también es mi responsabilidad de que Barcelona es mi ciudad. O sea, me considero mi ciudad. Por lo tanto, esa sensación, que es la que tenemos los catalanes que vivimos en Barcelona, es que acoger el turismo, que es una cosa tan importante, que es uno de los centros económicos más importantes o de unos ingresos más importantes que tiene este país, realmente interesarme esa persona qué es lo que necesita, con algo tan sencillo como es lo de comer. Entonces, pues yo ya sé que si vienen de un sitio o vienen de otro, o sea, yo les pregunto pues si son del norte o son del sur o de qué ciudades son, pues yo ya sé que realmente tengo una serie de platos, porque mi carta es extensa y no se limita a hacer especialidades de un solo sitio. Entonces, sabiendo esto, yo les aconsejo y bueno, el resto...